Amén. Amén. Bueno, más o menos ahí se ve, ¿verdad? He preparado un mensaje en una plataforma, amén. Y bueno, yo espero que lo podamos entender. El tema es malas costumbres, amén. Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que no nos dejemos engañar, amén. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Di conmigo, malas costumbres. Amén. Así como también hay malas costumbres, hay buenas costumbres. Amén. Y esto va relacionado a lo que son nuestros hábitos. Amén. Los hábitos en casa es un claro ejemplo. En la casa a veces tenemos hábitos buenos y hábitos malos. Amén. ¿Cuáles serían como esos hábitos buenos? Amén. Pues quizás que tengo el hábito de levantarme temprano, de tender mi cama, de ayudar, tengo el hábito de ser ordenado, tengo el hábito de ser disciplinado en cualquier área que yo esté. Amén. Y bueno, pues los malos hábitos, pues esto sería lo que es lo contrario. Amén. Levante la mano, ¿quién de aquí no tiende su cama? ¿Todos la tienden? ¿Todas la tienden? Amén. Pues ese sería como un mal hábito, ¿verdad? Cuando no somos disciplinados en ese sentido, que dejamos todo en desorden y siempre es lo mismo. A veces nuestra mamá nos regaña y está ahí como vigilando que nosotros cumplamos con ese hábito. Y los hábitos nos ayudan mucho para ser ordenados, nos ayudan para nuestra vida diaria y nos ayudan como sociedad. Y algo más importante, nos ayudan como iglesia. La palabra de Dios nos dice, no nos dejemos engañar, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos dicen amén? Quiero comenzar definiendo, amén, ¿qué significa corromper? La palabra corromper significa echar a perder, significa depravar, significa dañar o pudrir algo. Eso significa corromper. ¿Y qué es una costumbre? Pues una costumbre es un hábito, una tendencia a adquirir por la práctica frecuente de un acto. Es un hábito, es lo que estamos acostumbrados a hacer. Amén. Dice que los hábitos son conductas que repetimos muchas veces. Amén. Hasta que forman parte de nuestras vidas, parte de nuestras actividades diarias. De esta manera, amén, los hábitos se vuelven automáticos. A ver, digan conmigo, automáticos. Cuando nosotros hacemos algo automático, significa que ya hemos creado un hábito. Esos hábitos nos ayudan para el bien vivir, Pero algo importante que nos dice aquí la palabra del Señor es que estas costumbres pueden ser corrompidas. Quizás tú tengas buenas costumbres, pero cuidado hermano, cuidado hermana, porque puede que esas costumbres, esas buenas costumbres que tú has adquirido sean corrompidas por otras cuestiones, por otras cosas, por otras personas. Amén. Se puede considerar buenas costumbres o malas costumbres. Estas costumbres son parte de nuestro comportamiento. Las costumbres son formas de comportamiento particular. Y yo quiero preguntarte en esta noche, en esta tarde, ¿qué hábitos buenos tienes ahora? ¿Qué hábitos buenos tenemos? ¿Qué hábitos te gustaría cambiar para bien? ¿Qué hábitos te están frenando y no te ayudan en tu vida espiritual? Eso es algo importante. ¿Los hábitos que tienes ahora son buenos o son malos? Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros seamos, amén, son
todo lo que nosotros conformamos, es decir, lo que adquirimos allá afuera, en nuestra casa, todo lo que adquirimos por medio de la palabra, esas costumbres que nosotros, que son buenas, amén, como el buen comportamiento, amén. El buscar a Dios nos ayuda a que día a día esos hábitos que son buenos sean para bien en nosotros. Digan conmigo, para bien. Las costumbres del mundo no son las mismas costumbres que nosotros como cristianos. Allá afuera hay costumbres que no son agradables delante del Señor. Nosotros, amén, antes vivíamos en esas costumbres, en esos hábitos que no le agradaban a nuestro Padre. Esas costumbres que traíamos arraigadas de generación en generación, pero Dios por medio de su Hijo amado ha roto todo eso. Ahora que nosotros estamos en el camino, somos nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Tengamos cuidado de lo que escuchamos, de lo que puede corromper nuestro comportamiento, nuestras buenas costumbres. Por eso decía el apóstol Pablo, amén, no nos dejemos engañar con las malas compañías, con todo aquello que puede corromper nuestro buen comportamiento, amén. Y quizás tú digas, pues yo no tengo malas compañías, amén. Quizás tú digas, yo no me junto con gente mala, pero quizás escuchas, quizás ves, y no nos hemos dado cuenta que parte de aquello que tomamos, de aquello que vemos en internet, de aquello que leemos, está corrompiendo nuestro comportamiento. Dice el Señor, no nos dejemos engañar. Digan conmigo, no nos dejemos engañar. Es importante estar atentos. Buenas costumbres contra malas costumbres. Hábitos que se ven reflejados, hermanos, en nuestra vida espiritual y quizás no nos hemos dado cuenta. Hay personas que tienen la costumbre o el hábito de la oración. Amén. Ha sido un hábito que hemos creado, pero no como un hábito de solo repetir palabrería o vanas palabrerías o repetir, no. Este hábito de la oración lo hemos creado porque tenemos esa comunión constante, anhelamos su presencia. Pero también hay personas que pues esa costumbre o ese hábito no está en ellos y no hay oración en ellos. La lectura, qué importante es tener este hábito y esa costumbre de la lectura. Por eso dice el apóstol Pablo que no nos dejemos engañar, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántas cosas no nos han desviado de la lectura que no nos permiten, amén, tener ese sentir de leer su palabra? Amén. ¿Cuántos tienen el hábito o la costumbre de ayunar? Hay muchos hermanos que tienen el hábito y la costumbre de ayunar. Y lo contrario que sería los que no ayunan, los que no hacen un esfuerzo. Algunos tienen costumbres y malas costumbres, como la buena costumbre de hablar bien de los demás. Y hay personas de lo contrario que hablan mal. Quizás conozcas a alguna persona que no hay otro tema que hable que es de criticar, señalar o hablar mal de las personas, ¿verdad? Porque son hábitos que han adquirido, porque esa es su costumbre de hablar y de decir. Amén. También, donde vemos reflejado esta buena costumbre es el del ser empático. ¿Cuántos de ustedes son empáticos con los demás? ¿Qué es la empatía? Pues la empatía es ponerme en el lugar del otro. El ser empático
me ayuda a ser sociable con los demás, a poder entenderte en tu necesidad, a poder entender tu problemática. Como hijos de Dios, la empatía es muy importante. Amén. Denle una ofrenda de palmas porque se están durmiendo. Dile que está a tu lado, no te duermas. Pon atención. Yo sé que me están viendo varios allá en el Facebook, ni modo. Dios les bendiga. Ser empático tiene que ser una virtud del buen cristiano, del buen hijo de Dios. El no ser empático, hay personas que no ayudan, que están viendo que el otro se está cayendo, que está viendo que tiene una problemática, que no quiere orar por él, que no le ayuda, que no le da una palabra de aliento. Pero ¿cómo le va a dar una palabra de aliento si no hay lectura, si no hay oración, si no hay ayuno? Entonces todo va ligado. Ser empático es algo importante. La empatía debe de ser siempre nosotros. Amables y no amables. Hay hermanos que son muy amables, pero hay hermanos que no te saludan. Amén. La amabilidad es una virtud y ahí se ve reflejado quién eres, en lo amable que eres, que ves a alguien que está sediento, le das un vaso de agua, que está hambriento, le ofreces esa amabilidad, que se dé ese lugar. Amén. Esa amabilidad es importante. Gloria a Dios. Y los que no son amables, ¿verdad? Los que dan la vuelta, los que quizás no les importa, pero la amabilidad también es algo importante. Seguimos con las buenas costumbres contra las malas costumbres. Amén. Hacen el bien, siempre están haciendo el bien. No importa aunque no sea materialmente. Pero qué bonito es que cuando tú hablas con una persona, esa persona se va con algo tuyo, con una palabra tuya, con una bendición tuya, porque ahí estás haciendo el bien. Y muchas personas en este mundo desean el mal. No corrompamos esas buenas costumbres de hacer el bien y no caer en el mal. Saben hablar con decoro. Amén. El buen hijo del Señor sabe hablar con decoro. Sabe hablar bien. Uy, está peor. Sabe expresarse bien. Sabe hablar con decencia. Contra los que maldicen, contra los que dicen vanas palabrerías. Y aquí puse un camino que nos lleva a 2 de Timoteo, capítulo 2, 16, dice: evita las palabrerías, evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. ¿Por qué nos dice esto la palabra del Señor? Porque muchas veces allá afuera tenemos amistades que sus palabras, amén, no hay una palabra sana dentro de lo que él habla. Y a veces son conversaciones necias, conversaciones inútiles, que solo, dice la palabra del Señor, nos llevan a una conducta cada vez mundana. Por eso dice nuevamente la palabra del Señor, que no nos corrompamos, porque nosotros podemos caer en malas palabrerías, podemos caer en conversaciones inútiles, y por eso dice el Señor, no nos dejemos engañar. Porque esas malas compañías
pueden echar a perder, pueden depravar, pueden dañar nuestras buenas costumbres, nuestro buen comportamiento. Amén. Pacientes, ¿cuántos son pacientes aquí? Levanten sus manos. Los que son pacientes solamente, amén, 3, 4, 5, ¿son pacientes? ¿De verdad seremos pacientes? Hace unos años un hermano me decía, yo le decía, hermano, es que no soy paciente. Yo soy una persona muy impaciente, la verdad, reconozco. Y me decía, ay hermana, pues ore al Señor y dígale, Señor, dame paciencia, pero ya. Yo decía, me dio tanto risa y no se me olvida, hace muchos años, digo, sí, cierto, aún ni así somos pacientes para esperar en el Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor, no se esté durmiendo. Los que son pacientes son pasivos. Se ve reflejada esa paciencia en ellos. Pero hay otros que quizás aún nos enojamos de todo, o sea, cualquier situación que pasamos explotamos y no sabemos controlar nuestro enojo, nuestra ira. ¿Será una conducta que al Señor le agrade? Gritan, destruyen. Nos puede pasar, todos experimentamos esa emoción del enojo. Pero ¿qué hacemos con ese enojo en nuestras vidas? Honestidad. ¿Tendremos la buena costumbre de ser honestos? ¿O somos de aquellos que corrompen, que mienten, que roban, que ultrajan? Responsables contra los no responsables. El buen hijo del Señor se conoce también por su responsabilidad, por lo que se le ha delegado. Es responsable tanto en casa, en su familia, en su matrimonio, es responsable con sus hijos, es responsable con la iglesia y sobre todo es responsable con Dios, porque nosotros somos el reflejo y esa conducta que nosotros vivamos va a reflejar lo que somos. Los no responsables no cumplen, llegan tarde. Y bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Maduros. Los hijos del Señor tienen esa costumbre de proyectar madurez en lo que pasa, en lo que hay, en lo que tienen. Esa madurez se ve reflejada en sus vidas. Y los que son inmaduros se quejan demasiado. ¿De cuál seremos? Buenas costumbres contra malas costumbres. Y siempre vamos a estar luchando contra esas malas costumbres. Y quizás ya haya algunas malas costumbres que no nos hemos dado cuenta, pero hoy, en el nombre del Señor, que sea Dios quitando todo aquello que está estorbando en nuestra vida espiritual. Amén. Madurar espiritualmente es necesario. Para madurar espiritualmente es necesario esforzarse por sustituir las malas costumbres por buenas costumbres. Tu madurez espiritual se ve en todo lo que tú seas. Pero es necesario esforzarse y quitar todas aquellas malas costumbres para que crezcamos en Él. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, 21. Si alguno se limpia de estas cosas, diga estas cosas, será instrumento para honra, santificado,
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. A ver, digan conmigo, todos juntos, si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para buena obra. Dios quiere que nos santifiquemos en Él en esta tarde. Dios quiere que vivamos limpios, que quitemos todas esas cosas que no le agradan, que limpiemos. Y por el bien de la obra de Dios debemos combatir estos malos hábitos. Por el bien de la obra del Señor. Porque tú tienes que ser el mismo aquí adentro y el mismo allá afuera. Allá con tu esposo, allá con tu esposa, con tus hermanos, con tu familia, con todos los que te rodean en tu trabajo. Se tiene que reflejar quién eres. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Nosotros también, teniendo amén, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Tenemos una carrera que necesitamos terminar. Yo sé que tú estás luchando día a día, estamos luchando día a día. No nos dejemos engañar por las malas compañías. No nos dejemos engañar por las malas costumbres. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos necios, dice su palabra, sino entendidos de cuál es la voluntad de nuestro Padre. Es tiempo de aprovechar bien nuestro tiempo, porque los días son malos. No te dejes engañar allá afuera. No nos dejemos engañar por las malas compañías, porque corrompen nuestro carácter, nuestras buenas costumbres. Necesitamos ser maduros espiritualmente. Necesitamos evitar hábitos que no nos ayudan a nuestra vida espiritual. Por nuestro bien, hermanos, para que crezcamos. Para que seamos ejemplo. Estemos alertas en todo lo que hagamos, en nuestras compañías, en lo que vemos, en lo que decimos, en lo que leemos. Todo eso se ve reflejado en nosotros. Por eso dice su palabra que nosotros reflejamos lo que hay dentro de nuestros corazones. Y quizás haya malas cosas que estén corrompiendo nuestra vida espiritual. Malas costumbres. No nos dejemos engañar, porque las malas compañías corrompen nuestras buenas costumbres. ¿Cuántos dicen amén? Antes maldecíamos, antes en el mundo éramos otros, pero ahora en Yeshua, en Cristo Jesús, somos nueva criatura. Ahora somos nuevas personas, porque dice su palabra también que Él nos libró del dominio de las tinieblas
y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Nos libró de las tinieblas a su luz admirable. No te dejes engañar, joven. No te dejes engañar. Las malas compañías pueden hacer que tu fe y tus creencias en Dios desfallezcan. Voy a invitarlos en esta tarde a que nos pongamos de pie. Hoy oremos al Padre para que Él nos ayude día a día y nos ayude a cambiar quizás hábitos y conductas, costumbres que no nos ayudan. Hoy pidamos al Señor que sea Él en nosotros, que su Espíritu Santo sea en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar. ¿Cuántos quieren ser llenos de su Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos de ese poder para vencer el mundo? Levanta tus manos ahí donde estás y deja que el Espíritu Santo haga su obra y termine su obra en ti. Delante de ti estamos, oh gran Padre, oh gran Dios. Hoy con todo nuestro corazón recibimos esta palabra. Con todo nuestro corazón nos acercamos delante de ti. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a quitar todo aquello que estorba, toda esa ira, todo ese enojo, todos esos celos. Ayúdanos a vivir conforme es tu voluntad. Cambia nuestro pensamiento. Cambia esas intenciones de nuestros corazones. Ahora, Padre, haz tu obra en nosotros. Cumple tu voluntad en nuestras vidas. Que ese espíritu que solo tú sabes dar me lleve por el buen camino, haciendo justicia, dando lo mejor de mí. Que ese Espíritu Santo, Padre, me lleve a vivir